¿Qué tal, amigos de Conspa, comunicadores sociales de Panamá? Hoy nos acompaña Norma Quevedo desde Argentina, una profesional con más de 20 años de experiencia en la comunicación social, locutora. Además, ha realizado muchas piezas importantes para marcas reconocidas a nivel mundial. ¿Qué tal, Norma? Bienvenida a Panamá. Gracias, muy feliz, muy contenta de estar aquí nuevamente. Bueno, mucho que contarnos, sobre todo desde su experiencia profesional, pero nos encantaría, Norma, saber qué te llevó y qué te motivó. Además, pues la comunicación social es un área muy profunda donde se pueden realizar muchas actividades, pero ¿qué te llevó a ti específicamente a adentrarte a la herramienta de la voz? ¿Qué fue lo que te llevó? Creo que si vamos al origen, vamos a ir muchos años atrás. Todo tiene que ver con cómo uno va creciendo en el entorno. De repente yo tenía un entorno artístico, un padre músico que me llevó a ir detrás de mi pasión. Y de repente algunos me escuchaban y dicen, no, esa mujer tiene que ser locutora. Mi voz no es como escucharán natural en una mujer, tiene unos tonos bastante más graves y eso no es habitual. Entonces llamaba la atención, yo ya hacía en mi colegio, que era católico, me tocaba todos los lunes, todos los viernes y todas las misas leer. Entonces yo siento que he estado en atriles y he estado trabajando con mi voz desde muy pequeña y de repente eso me ha dado un entrenamiento que al oído del otro era natural que yo estudiara locución porque en Argentina se estudia la carrera de locutor nacional. Así que una cosa llevó a la otra y de repente de estudiar ingeniería y terminar con eso, pasó mi vida a la comunicación. Empecé como locutora comercial y radio, porque mi primer pasión con la voz fue la radio. Y después se fue desprendiendo toda esta rama donde estoy hoy. Y ahora específicamente me he dedicado más a la parte de las conferencias, a llegarle a la gente, a la parte inspiracional, a dar clases, que lo vengo haciendo desde hace muchos años, y ese contacto uno a uno me parece maravilloso. ¿Te inspiró algo? ¿Quién fue de pronto alguien que tú menciones, sabes que quiero ser o quiero llegar a ser como esa persona o me encantaría seguir la línea de esa persona? ¿Quiénes han sido las personas que te han inspirado para llegar hasta donde estás actualmente? Yo escuchaba la radio y escuchaba a mi padre, que le hacían muchas entrevistas, porque él sí era un artista de talla mundial, entonces vivía en las radios en la época en las que había espectáculos en vivo. Entonces yo sí vivía escuchando radio, algo que no era muy natural en un niño, en una niña, en alguien, en un adolescente. Y dije, yo quiero estar allí y yo quiero acompañarlo a mi padre. Entonces creo que no había de repente un nombre y un apellido de un profesional específico, sino la idea de sueño con estar del otro lado, sueño con que alguien prenda la radio y yo esté allí y lo pueda presentar en su orquesta tanguera. Nosotros, el tango es nuestro sello nacional a nivel musical. Dije, yo quiero estar allí. Pero solamente fue esa manifestación, ese sueño, que después se vio con frutos cuando abren los cupos para poder estudiar locución. Y de allí sí empezamos a escuchar a las grandes voces, porque en esa época tener una voz particular era absolutamente necesario. Hoy se buscan otras cosas, naturalidad, conexión, pero puede haber muchos nombres en mi mente. Además de la locución y de la radio, ¿qué más le gusta a Norma? ¿Qué le gustaba hacer de pequeña? Yo creo que el arte me movió desde la música, naturalmente. También estudié varios instrumentos. La guitarra fue otro de los motivos porque me acercaba también a mi padre. Y empecé a hacer más tarima, a hacer presentación de eventos. O sea, la radio es mi gran pasión. Creo que nunca voy a dejar de sentir lo que siento cuando me pongo en cabina detrás de un micrófono. Pero empecé a trabajar en escenarios. De repente yo hacía algo de pequeña que dije, esto es muy superficial. Con mi altura, bueno, ahora no se nota mucho, yo soy muy alta, era modelo, era manequén. Después me di cuenta que saber caminar, saber girar, saber manejarme en un espacio me daba herramientas que hoy utilizo y hoy también se las doy a todas las personas que participan en mis capacitaciones de hablar en público, desde cómo me levanto de esa silla y vengo caminando
porque todo eso nos da nuestra imagen, nuestra parte visual. Entonces también me desarrollé como maestra de ceremonias, que sigo haciéndolo. Pero en este recorrido, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha pasado? Yo tengo dos hijos varones, y el primer hijo, Facundo, tuvimos que operarlo del corazón cuando tenía 1 año de edad. Yo estaba en pleno auge de la radio, de la televisión, ya tenía mi primer premio, que en Argentina el Martín Fierro es como un Oscar, y yo estaba en ascenso en mi carrera profesional. De repente, su diagnóstico hizo que ni lo pensara, y naturalmente yo dejara toda mi vida profesional por el cuidado que él necesitaba a una edad muy delicada de su desarrollo. Fue una decisión bastante difícil, sobre todo porque poner en una balanza, tomar la decisión, el trabajo, mis sueños como profesional y la familia, pero no dudaste en elegir a tu familia y ahora pues la recompensa. Y hablando de recompensa, sé que recientemente pues fuiste nominada a los Óscares de la Voz, digamos lo de esa forma. ¿Cómo te fue? Porque sé que casi siempre estás estás del otro lado, estás de jurado, pero ahora te tocó presentar una pieza tuya. ¿Qué te motivó a hacerlo? Creo que tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Siempre estuve del lado del jurado, no soy jurado de los primeros premios, soy de los SOBAS, que justamente tienen que ver con el que estás mencionando, antes de los premios Viva Voz, antes de los premios Labat. Siempre he tenido el honor de poder escuchar piezas maravillosas de colegas y poder darle ese tilde verde para que sigan adelante en los reconocimientos. Este año decidí no presentarme de jurado. Algo me decía, quiero esa pieza, la voy a presentar, y sentía que no iba a ir por el mismo camino si al mismo tiempo era jurado, ¿no? Así que por primera vez presenté una pieza, y la verdad que la nominación a los SOBAS es ya un reconocimiento enorme en nuestra carrera, nos da ese abrazo, más allá de que tenemos un rol que no es tan visible porque somos la voz detrás de, y esto nos visibiliza, nos recompensa ese trabajo tan callado detrás de un micrófono. Bueno, también vivimos en un mundo muy, muy agitado. Yo creo que la herramienta de la voz es una herramienta bastante difícil de cuidar. ¿Cómo haces tú para cuidarla? Primero, con la conciencia de que nuestra huella digital sonora muestra lo que somos siempre. O sea, cuando uno escucha la voz de alguien profesionalmente o en la vida cotidiana, se da cuenta qué hay detrás. ¿Qué hay? ¿Cómo está esa persona? Nada puede disimular la voz, salvo que estemos haciendo un personaje, actuando en doblaje o actuando en algún audiolibro. Es nuestra huella digital. Entonces, esta voz que uno piensa que va a estar siempre, como cuando uno abre la canilla y sale agua, o que siempre va a haber luz, uno cree que siempre va a estar bien, y de repente la exigencia hace que uno tenga que tener cuidados. Cuidados del tipo, ¿cómo uso mi herramienta bien? ¿Cómo descanso? ¿Cómo me hidrato? ¿Qué ejercicios hago? Todos los ejercicios que aconsejamos a nuestros colegas hacer cuánto tiempo antes, para poder llegar con una voz que proyecta, para poder llegar con una voz que se escucha sana, y para poder llegar con nuestra herramienta con brillo. Importante eso, sobre todo porque hoy día muchos jóvenes apuestan también. Quiero ser como tal locutor, quiero ser como tal periodista, tal presentador, y de pronto pues en la juventud hay algunas actividades que no son las mejores, y posteriormente pues pueden acarrear un sinnúmero de situaciones que perjudiquen entonces la voz. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje también para ellos? Uno, lo que acabas de decir tal cual, no imitar al otro, porque a veces queremos imitar un timbre, y el timbre es individual, no se va a repetir. Y dice, tiene éxito, entonces yo tengo que hablar así, rasposo, porque él tiene éxito así. Y de repente nuestro aparato fonador no está preparado como el suyo, y estamos forzándolo a estar en un nivel que no corresponde, y el tema es cuánto tiempo estoy sosteniéndome fuera de mi rango, ¿no? Darse cuenta que por más que el otro tenga éxito y su tono o su timbre nos parezca imitable,
nosotros tenemos el nuestro y tendríamos que poder generar nuestra carrera y nuestro éxito detrás de esta particularidad que cada uno de nosotros tiene. Fonoaudiólogo, estudios una vez al año que no nos hacemos nunca. Si estamos viviendo de esto, tenemos que cuidarlo tal cual otras profesiones requieren otro tipo de cuidados. ¿Cómo se prepara Norma Quevedo en la actualidad profesionalmente, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial? Porque ya hemos visto y ya hemos escuchado que se pueden hacer muchas cosas y que en algún momento, pues, no digamos que nos van a desplazar del todo, pero sí empieza como una gotera que... ¿Cómo se prepara Norma para enfrentarse a eso? En este caso, Norma se divide en dos. Una, desde el profesional que es, y desde el profesional es estar cada día más a la vanguardia, más preparados, transmitir más emociones, que es lo más complejo de la inteligencia artificial, y ser esa voz real y humana y vulnerable. Y creo que nos viene a desafiar dentro de la competencia natural del otro, ¿no? Una voz que es mucho más económica para las empresas, que es vanguardista, por lo tanto mi empresa usa inteligencia artificial, wow, qué vanguardista que soy. Todo eso va minando en contra de repente de nuestra profesión, de nuestro oficio. Yo con el rol de presidenta de la Asociación de Artistas de la Voz, hay una mirada detrás de los contratos, ¿no? Muchas veces nos ofrecen miles de dólares por leer una receta de cocina, por leer una noticia, y dice, wow, miren lo que acabo de ganar. Y en realidad estamos alimentando la inteligencia artificial para que sea más natural, sin darse cuenta que a la larga esos $1.500 que cobraste hoy no los vas a cobrar nunca más. ¿Por qué? Porque ya alimentaron un algoritmo que va a ser exactamente lo tuyo, lo mío y lo de mi colega, porque yo facilité eso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es con varios grupos generar conciencia de tener el cuidado de que la inteligencia artificial es maravillosa para sacarnos trabajos rutinarios que otro pueda hacer fácilmente, pero con un grado de avance tan enorme que hoy ya hay películas que obviamente no tienen la alta calidad del humano, pero películas dobladas al español con voces de inteligencia artificial, que eso va en detrimento del actor de doblaje, al que no le pagan nunca más, por ser ese personaje que seguramente entrañabas tanto en ver en televisión o en las series, no lo vas a volver a escuchar, es una voz imitada y creada. Entonces, si de repente, si un colega no es consciente de que está destruyendo la industria haciendo este tipo de cosas, estamos en un momento extraño, que yo creo que no tiene que ser de temor, porque el temor nos paraliza, sino de conciencia, de preparación, de responsabilidad y estar a la vanguardia para poder competir con lo que venga. Nos contaste qué fue lo peor, digamos, que te ha ocurrido dentro de tu vida, ya sea personal y que también involucró la parte profesional. Ahora, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en este maravilloso mundo de la locución? Ay, me haces una pregunta que algunos no van a coincidir conmigo y voy a tocar un tema delicado, ¿no? La pandemia, que abrió las puertas, o sea, corrió las fronteras físicas y geográficas, generó que en nuestros roles de comunicadores no tuviésemos que ir literalmente a golpear una puerta, a llevar nuestro producto, a que alguien nos conociera, sino que la pandemia abrió posibilidades para todos. Entonces nos sacó de nuestra zona de confort, de nuestro mercado. Y a mí particularmente me abrió muchísimas puertas. Una semana antes me accidenté en auto, tuve un accidente muy grave, por lo tanto estuve en cama 6 meses con una fractura, ningún médico me podía ver y estuve así paralizada tratando de que se me corrija una fractura de clavícula, entre otras cuestiones, ¿no? Yo no tenía redes sociales, hoy después digo, wow, la importancia de las redes, porque a través de las redes me vuelven a encontrar. Allí fue cuando la Asociación de Locutores de Latinoamérica, como se llamaba en el 2020, me contacta para ser un miembro más y de repente creo que nosotros los comunicadores o los artistas en general no siempre tenemos desarrollado otras habilidades, como trabajar marca personal, cómo poder trabajar en equipo, liderazgo y demás, que yo lo traía de mi rol anterior, de mi profesión anterior, y de trabajar muchos años en corporación.
Entonces la Asociación de Locutores de Latinoamérica me incluye y yo empiezo como a escalar en espacios de liderazgo dentro de la asociación y eso me permite conocer idiosincrasia de más de 20 países. Entonces tenemos un mercado interno fuerte, pero hacia afuera no. Entonces, ¿qué sentí yo? Que tuve la posibilidad y la oportunidad de borrar esas fronteras y empezar a ser escuchada, por ejemplo, en Los Ángeles, grabando mi primer audiolibro, y de repente allí empecé a ser conferencista en los congresos, a representar a nuestro gremio en diferentes países, y eso para mí fue maravilloso porque comenzó algo que no se frenó nunca y se potencia cada vez que uno puede visitar distintos países y poder agregar valor desde lo que uno hace. ¿Qué le gusta hacer a Norma en su tiempo libre? El tiempo libre también es hoy una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo libre hay? No es para hacer apología de no comer y no dormir, pero a veces he llegado a esos niveles, ¿no? Con la diferencia horaria en mi trabajo, siempre soy la que tiene el horario más alto, entonces termino a las 2 de la mañana en una reunión, de repente con mi rol, entonces el tiempo libre se acota un poco, sí estar con mi familia, porque después de 15 años de vivir fuera de mi ciudad, volví a estar con mis hermanas, con mis sobrinos, con mis hijos, con mi madre, que gracias a Dios la tengo todavía. La otra Norma que no se ve en las entrevistas, la vulnerable, la hija, la madre, la hermana. ¿Género musical favorito de Norma? Pop de los 80, tango argentina. ¿Cine o teatro? Cine, sí, siempre. Teatro del bueno. Norma, déjale un mensaje, las cámaras son tuyas para que les dejes un mensaje a todos los comunicadores sociales de Panamá y del mundo, porque tú eres una referente de muchas personas que quieren también llegar a ese nivel, no solo como comunicadora o como comunicador, sino también por el área de la locución, que es un espacio que cada vez se abre mucho más. Primero, hagamos lo que nos apasiona, hacer lo que nos gusta se nota. Cuando uno tiene algo en la sangre, cuando uno tiene ese talento, ese sueño, esa meta, hay que buscar cuáles son las opciones que me van a llevar a ese lugar. Y fuera de ser comunicadores, en cualquier rubro y en cualquier profesión, hay algo en lo que yo me paro, y fue también frase final de mi charla TEDx del mes pasado: a igualdad de capacidades y a igualdad de condiciones, gana el que mejor comunica. La comunicación, la habilidad del siglo, tenemos que desarrollar, entrenarla para tener éxito en el área que quieras. Gracias, Norma, y bienvenida siempre a Panamá.